Muy buenas, seguimos con los tipos de generadores de corriente continua. En este caso nos toca hablar de los generadores compuestos acumulativos. En la introducción de los tipos de generadores hablábamos de generadores compuestos y ahora vamos a diferenciar entre los acumulativos, en aquellos los cuales la corriente que pasa por el inductor en serie es aditiva al flujo que se genera, y tenemos también los compuestos diferenciales, en los cuales el flujo magnético que se genera en el circuito inductor serie pues minimiza el flujo promedio. Vamos a detallar los generadores compuestos acumulativos, y los diferenciales pues tienen un funcionamiento similar, simplemente que en este caso pues como he dicho, el flujo que se genera en el circuito de inductor en serie pues disminuye el flujo promedio. Tenemos que diferenciar dentro de los acumulativos, lo mismo ocurre para los diferenciales, dos tipos de generadores compuestos distintos. Son aquellos que tienen derivación larga, en los cuales el circuito inductor en paralelo está tras el circuito inductor en serie. Y luego el circuito acumulativo con derivación corta, en los cuales el circuito inductor en paralelo está antes del circuito inductor serie. Como veis, hemos marcado en las bobinas de los dos circuitos inductores que tenemos, que ahora están acopladas, que son aditivas, los cuales, ¿qué quiere decir eso? Pues que los terminales correspondientes, los cuales generan flujo en la misma dirección, pues coinciden con la dirección de circulación de las corrientes, con lo cual el flujo que se va a generar, pues en el serie se va a sumar al que tenemos en paralelo. En este caso, las ecuaciones que rigen el comportamiento de nuestros generadores acumulativos, pues tendríamos una primera ley de Kirchhoff en este nudo de aquí, el cual va a relacionar pues las tres corrientes que tenemos en nuestro circuito. Una segunda ley de Kirchhoff, con el cual vamos a poder obtener la tensión VT terminal, nuestra tensión de salida, que será igual pues a la Fn inducida menos la caída de tensión que hay en estas dos resistencias por la corriente de nuestro circuito inducido, en el caso de la derivación larga. En el caso de la derivación corta, pues será la caída de tensión debido a la resistencia RA por la corriente IA y la resistencia RS por la corriente de carga. La tensión terminal nos permite en el circuito en derivación larga obtener directamente la corriente de campo de esta rama de aquí, mientras que en el circuito con derivación corta, pues a la tensión terminal tenemos que restarle la caída de tensión que ocurre en esta resistencia para conocer la tensión que vamos a tener aquí y posteriormente determinar la IF. En cuanto a las fuerzas magnetomotrices que vamos a tener en nuestro generador y que van a participar en la creación de flujo magnético, pues tendríamos la fuerza magnetomotriz debida a la rama inductora en paralelo, más la fuerza magnetomotriz debida a nuestro inductor en serie, menos la reacción de inducido. Recordamos que en este caso estamos analizando el acumulativo, donde los flujos magnéticos que se generan van a ser aditivos en los dos circuitos inductores. En el caso del generador con derivación corta, pues de nuevo nuestra fuerza magnetomotriz total pues dependerá de la rama en paralelo, de la rama en serie, en este caso aparecerá la corriente IL en lugar de la corriente IA, y la reacción de inducido pues que nos disminuirá nuestra fuerza magnetomotriz total. Si dividimos esto entre el número de espiras que tiene nuestra rama inductora en paralelo, pues nos quedaría que nuestra corriente efectiva de magnetización sería igual a IF más la corriente equivalente que tengamos por la rama de inducido más la corriente equivalente que tengamos por la reacción de inducido. Aquí, si nos damos cuenta, esta fracción es adimensional, con lo cual aquí tendríamos corriente. Y de la misma manera, pues operamos para el circuito con derivación corta, con lo cual nuestra corriente efectiva de magnetización en este caso será igual a la corriente de la rama en paralelo más
el equivalente de la corriente en serie menos nuestra reacción de inducido, la corriente debida a la reacción de inducido equivalente. Si analizamos ahora la característica de la tensión terminal de nuestra máquina en derivación larga, pues en situación de vacío pasaría igual que en el circuito en paralelo y con derivación en paralelo de la máquina en paralelo, y nuestra VT sería igual a la FEN inducida. Y lo que va a ocurrir en este caso es que el aumento de la corriente IL va a provocar un aumento de IA y vamos a tener dos fenómenos. El primero de ellos es que la caída de tensión en la resistencia tanto RA como RS va a aumentar cuando aumente la corriente de carga, que a su vez lo hace la IA, con lo cual la VT va a disminuir, pero también nos vamos a encontrar que el aumento de circulación de la corriente IA va a provocar un aumento del flujo magnético debido a nuestra inductancia en serie, con lo cual la FEN inducida va a aumentar. Entonces vamos a tener dos fenómenos que van a participar en el comportamiento de VT y vamos a ver qué va a determinar cómo se comporta la VT. Y ese qué va a pasar o qué va a determinar es el número de espiras que en realidad tenga nuestra bobina en serie. Si tiene más o menos bobinas, pues dominará más o menos con respecto a la caída de tensión que tenga. Y vamos a poder diferenciar tres casos distintos. Vamos a poder hablar cuando el número de espiras de nuestra bobina en serie sea pequeño, que en realidad nuestra máquina en este caso se va a comportar muy parecido al generador en derivación, y lo que va a ocurrir es que vamos a tener una caída de tensión de VT con respecto a la carga, será menor que en el caso de la máquina en derivación, porque aunque sean pocas las espiras que tiene nuestra bobina en serie, algo va a colaborar en la producción de flujo magnético, consecuentemente en el aumento de la FE. Si la tensión de salida a plena carga coincide con la FEN inducida, vamos a hablar de un generador acumulador normalmente compuesto. Y eso lo vamos a obtener cuando el número de espiras pues, crece con respecto al caso anterior. Una última alternativa es que el número de espiras en serie sea muy grande. ¿Y eso qué va a provocar? Pues que el fenómeno de el aumento de la FEN inducida debido a la circulación de corriente pues domine con respecto al de la caída de tensión, obteniéndose un valor de VT mayor a plena carga que en vacío, ¿vale? Y vamos a hablar de un generador hipercompuesto. Como vemos en este caso, la salida de tensión con respecto a la corriente de carga es presenta un comportamiento bastante constante, con lo cual vemos que es un tipo de generador que podemos utilizar en aquellos casos donde queramos obtener una tensión de salida que tenga un comportamiento bastante estable con la función en función de la corriente de carga que tenga. Si ahora hablamos de cómo podemos controlar esa tensión de salida, pues volvemos a encontrarnos que tenemos las mismas variables en juego en el problema. Uno de ellos sería aumentar la velocidad de rotación, lo cual pues aumentaría la FEN inducida, como hemos visto anteriormente. Y otro pues sería variar la corriente de campo mediante la variación de nuestra resistencia de campo. Una disminución de la resistencia de campo, en el caso de la derivación larga, pues aumentaría la corriente de campo, ya que la VT permanece constante. Ese aumento de la IF produce un aumento de la fuerza magnetomotriz, que a su vez produce un aumento del flujo, que a su vez produce un aumento de la FEN inducida, que a su vez produce un aumento de la FEN. Por último, vamos a hacer el análisis gráfico del comportamiento de los generadores compuestos acumulativos. En este caso, vamos a tener, además de nuestra corriente IF del circuito inductor, en paralelo vamos a tener una IF equivalente debido a la circulación de corriente, como hemos visto antes, por las bobinas en serie y a la reacción de inducido. Con lo cual vamos a tener que, para calcular nuestra corriente efectiva de magnetización, vamos a calcular primero cuál es la corriente equivalente por nuestra rama en serie, la cual vamos a estimar número de espiras en serie por la corriente en serie, nos daría nuestra fuerza magnetomotriz dividido entre el número de espiras de la
del circuito inductor en paralelo, pues tendríamos la corriente equivalente en serie para la rama en paralelo, y dividiendo la fuerza magnetomotriz de la resistencia de inducido por este mismo número de espiral, pues tendríamos el efecto que tiene esa reacción de inducido en nuestra corriente IF de nuestra rama en paralelo. Así, de nuevo, vamos a utilizar un triángulo, como hacíamos en el caso de la máquina en derivación, para determinar cuáles son las FEN inducidas y la tensión terminal para una corriente de funcionamiento dada en un enunciado. Simplemente que en este caso, como decíamos, pues nuestra I efectiva de magnetización será igual a la IF más un término de corriente equivalente, que como veíamos antes, pues dependía de la corriente que teníamos en serie y de la reacción de inducido. Y de nuevo, pues tendremos que buscar aquellos puntos de las dos rectas que tenemos, la de VT en función de IF y de nuestra curva de la FEN inducida en función de la IF, en los cuales coincide nuestro triángulo de I equivalente más nuestra caída de tensión en nuestra resistencia RA. Esto nos va a permitir, en aquellos puntos donde se crucen nuestras dos curvas que coincidan, pues determinar cuáles son nuestras tensiones para una cierta corriente de carga. Pues con esto hemos terminado los vídeos dedicados a los tipos de generadores. En el caso del generador diferencial compuesto, que no lo hemos visto, simplemente lo único que cambiaría sería que la corriente en serie tendría un término negativo en este caso, lo cual desplazaría a la izquierda de la curva el triángulo, a la izquierda de esta recta, y os dejo el análisis para vosotros. A continuación, pues los siguientes vídeos que subiré serán vídeos de ejercicios donde veremos aplicados todos los conocimientos teóricos que hemos visto sobre los distintos tipos de generadores. Espero que, como siempre digo, espero que os haya gustado el vídeo, espero que las dudas sean mínimas y que estéis contentos con el resultado del mismo. Un saludo y os veo luego en los vídeos de ejercicio.